Muy buenas y bienvenidos a mi canal Virtus Veritas. Parece que nuestro pasado estuvo lleno de varios inventos que aparentemente vinieron de la nada. Efectivamente tenemos los inventores por sus nombres que solo se ponen manos a la obra y crea el producto final. Tenía que haber esa curva de desarrollo tecnológico, experimentos, intentos, etc., cosa que no se encuentra en ninguna parte. Todo esto parece muy extraño. Mirando un poco atrás, siento como que nuestra humanidad ha retrocedido y no ha progresado. Todavía estamos asombrados de lo que nuestros antepasados han hecho en todo el planeta. Todas estas maravillas y tecnologías encontradas. Veamos algunas cosas muy interesantes. Empezando con una tecnología alemana antes de tiempo, el videoteléfono alemán. El primer servicio de videoteléfono público del mundo fue desarrollado por el Dr. Georg Schubert y abierto por el Reichspost, el servicio de correo alemán, en 1936, pero que se cerró rápidamente en 1940. Estas líneas telefónicas de videollamadas unieron Berlín con Leipzig y más tarde con Nuremberg, Múnich y Hamburgo, con terminales integradas dentro de las cabinas telefónicas públicas y transmitiendo a la misma resolución que los primeros televisores alemanes en 440 líneas. El servicio se ofreció al público en general, que tuvo que visitar simultáneamente cabinas especiales de videoteléfono de la oficina postal de sus respectivas ciudades. Parece que no conocemos toda la historia de estos videoteléfonos. Esto es lo que se supone que debemos creer en referencia a las videollamadas, mirando la imagen a continuación, que habla sobre el telefonoscopio de Edison, una caricatura de la pluma de George du Maurier impresa en el Punch Almanac de 1879. Una madre y un padre se sientan en casa y conversan con sus hijos mientras ven cómo juegan en el otro lado del mundo. Parece que los alemanes tomaron una tecnología mucho más antigua y la incorporaron en la vida real. ¿Qué te parece? Tenían el concepto de videoteléfono a fines de 1800 y no obtuvimos Skype hasta hace muy poco. Hablando de tecnología, veamos algo muy interesante sobre los giroscopios, empezando con el giroscopio monorail electrificado de 1910. Brennan Giro Monorail fue desarrollado por el inventor australiano nacido en Irlanda, Louis Brennan, 1852-1932. El Brennan Giro Monorail tenía 12 metros de largo y pesaba 22 toneladas y fue diseñado para transportar 10 toneladas. La velocidad en el nivel fue de 35 km por hora. El vehículo estaba equilibrado por dos giroscopios verticales montados uno al lado del otro y girando en direcciones opuestas a 3000 rotación por minuto. Cada giroscopio tenía 1,06 metros de diámetro y pesaba 3/4 parte de tonelada cada uno. Estaban encerrados en tripas evacuadas para reducir las pérdidas por fricción de aire. Los ejes de rotación eran horizontales. 1912 Shklovsky Girocar, de lo cual tenemos por lo menos dos según las placas de matriculación OWY88 y OA 1941. El concepto fue descrito originalmente en la así llamada obra de ficción de 1911 llamada Two Boys in a Girocar, o Dos jóvenes en un girocoche, y que presenta la historia de una carrera automovilística de Nueva York a París, escrita por Kenneth Brown. Sin embargo, el primer prototipo de girocar o girocoche, el Shklovsky Girocar, fue encargado
en 1912 por el conde ruso Piotr Shilovsky, abogado y miembro de la familia real rusa. Fue fabricado según su diseño por Wolseley Tool and Motor Car Company en 1914, presentado en Londres en el mismo año. Al estallar la Primera Guerra Mundial, más tarde, ese año en 1914, Shilovsky regresó a Rusia y Wolseley no había tenido noticias suyas durante un periodo prolongado y suponía que había sido víctima del conflicto y no quería almacenar el automóvil o desecharlo. Entonces lo han enterrado en el suelo. Permaneció allí hasta 1938, cuando fue excavado en lo que se convirtió en un patio de cambio de trenes, y el automóvil fue restaurado y exhibido en el museo de la compañía de Wolseley. Y más tarde, lamentablemente, el automóvil fue desguazado en 1948. Ahora mucha atención. Restaurado en 1938, colocado en un museo y desguazado en 1948. ¿Es correcto? Dicen que solo había un modelo experimental. En las imágenes de arriba podemos ver al menos dos números de matrícula diferentes, OA 1941 y OWY 88. Alguien está escondiendo la verdad. Este auto parece haber sido producido en masa en el pasado. ¿Por qué necesitan ocultar el hecho? Es una buena pregunta para encontrar una buena respuesta. Otro invento en 1904, Garavaglia, por su nombre italiano. La primera rueda motorizada parece ser la máquina Garavaglia italiana mostrada en la exposición de Milán por la casa de Garavaglia en 1904. El conductor de la fotografía se sienta relajado en su taburete con el volante en la mano, pero la pantalla completa parece estar equilibrada por una rueda estabilizadora más pequeña en el lateral. Un segundo diseño ligeramente mejor apareció en Francia, fabricado por Erich Edison Putton en 1910 y propulsado por un motor de Dion monocilíndrico de 150 centímetros cúbicos de 3,5 caballos. Aquí el conductor se sienta como en una motocicleta normal. 1930, Dynasfera fue un diseño de vehículo patentado en 1930 por el Dr. J.A. Purves, 1870-1952. La idea de Purves para el vehículo se inspiró en un boceto realizado por Leonardo da Vinci. Tenía hasta 5 plazas confortables, que es otro ejemplo de exquisita ingeniería y artesanía de principios del siglo que nunca se desarrolló más, sino que se cortó en pedazos pequeños y se ignoró para siempre. Toda la idea de jugar con tecnología de la nada, entre comillas, solo para abandonarla durante 100 años es extraña. Así como hemos visto en el pasado una arquitectura muy sofisticada, bien desarrollada, utilizando energía libre en todo el planeta, también casi todas las carreteras principales tienen viejos edificios enterrados. Se puede llegar a la conclusión de que las carreteras son igual de viejas, planificadas de manera cuadriculada y no diseñadas para el transporte basado en animales, basado en la idea de una gran tecnología de hace 100 años que desaparece y la tecnología posterior como muy inferior nuevamente alinea a nuestra civilización como el buscador y no el constructor. Aquí hay un automóvil del pasado que está fuera de lugar y la tecnología casi no tiene palabras, y para cualquiera de nosotros sería como un sueño hecho realidad. El coche fantasma de Duesenberg. Duesenberg cesó la producción en 1937 después de
del colapso del imperio financiero de Cord. Sin embargo, entre 1929 y 1932, un automóvil le dio el toque final a esta marca histórica. Le llevó 3 años completar tanto el interior a medida como el cuerpo futurista. Terminado en 1932, fue bautizado 2CJ. 2CJ tenía un motor V8 en línea doble árbol de levas en cabeza, sobrealimentado de 6,9 litros y 32 válvulas, con 265 caballos y 190 kilómetros por hora. Superaba con creces en prestaciones a cualquier competidor del más alto nivel de la época, como Rolls-Royce, Hispano-Suiza o Mercedes. Además, en 1932 acoplan un compresor al motor que eleva la potencia a los 320 caballos, denominada la versión como SJ, tal vez el mejor coche de la historia. Y este coche, que tiene una leyenda detrás, se llama Duesenberg Coupe Simon Midnight Ghost, el fantasma del medianoche. La versión oficial dice que es inspirado del movimiento Art Deco, fabricado por el diseñador de carrocerías estadounidenses Emmett Armand, sobre la base del Duesenberg tipo J. ¿No te parece algo raro, hablando de lo que sabemos de aquellas épocas? Ahora, si nos basamos en el edificio Chrysler y en el Empire State Building, que se llamaba Art Deco, y sabiendo que el Titanic era tecnología antigua encontrada, por eso mira por favor mi vídeo sobre el Titanic para entender mejor las cosas, y que si han existido barcos como el Titanic que navegaron en el mar, también podrían tener submarinos y automóviles, ¿no? Así que buscando coches Art Deco de la década de 1920, sale una lista con coches muy fuera del lugar. Aquí está el Schlörwagen, que tiene sus interesantes detalles tecnológicos. Comparando el Schlörwagen, vehículo experimental alemán de 1939, con cualquier híbrido de nivel medio de hoy en día, parece algo increíble. El híbrido de nivel medio de hoy en día, por ejemplo Prius, tiene un coeficiente de resistencia de 0,25, lo que lo coloca por delante de Nissan Leaf y el Chevrolet, pero por detrás del Tesla Model S y el Mercedes-Benz CLA. El Schlörwagen de 1939 los aplasta a todos, registrando un increíble 0,15 como coeficiente. También tenía capacidad para 7 personas. Una vez tenía un motor de avión ruso atado, y se parece que los ingleses pudieron haberlo robado después de la Segunda Guerra Mundial. 100 años después, y todavía lo están intentando. La historia seguramente sabe cómo repetirse. ¿Podemos hablar de regreso al futuro? Ciertas cosas nunca dejan de hablar. La tecnología se abandona para resucitar 100 años después. Todos esos antiguos faxes y Hyperloop y otros. Por ejemplo, Giovanni Caselli, 1815-1891, fue un físico italiano, inventor y sacerdote. Es el inventor del pantógrafo, el predecesor de la moderna máquina de fax. El primer sistema de máquina de facsímil o fax operativo del mundo, que se puso en uso a mano de Caselli. Esta es la versión oficial, pero tenemos un gran problema con el pantógrafo. El fax ya existió mucho antes. ¿Y por qué digo eso? Presta atención, por favor. Al comienzo de su carrera estudiaba literatura, historia, ciencia y religión. Caselli fue nombrado miembro del Ateneo Italiano. Además de su interés en la ciencia y la física, estudió para ser sacerdote católico.
En 1836 Caselli fue ordenado como sacerdote. Muy bien, nació en 1815 y con 21 años ya estaba sacerdote católico. Bueno, aquí me parece algo raro. Muy pronto probablemente debería hablar sobre los sacerdotes del siglo XIX que inventan faxes submarinos y purificadores de agua. ¿Qué me dices? En serio, ve y pregúntale a tu sacerdote local si podría inventar algo así. Aparentemente esas personas del siglo XIX parece que eran mucho más inteligentes que nosotros y recibieron una educación de mucha mayor calidad, ¿no? Así parece. Bueno, en 1849 de repente se convierte en profesor de física en la Universidad de Florencia. ¿Has notado algo extraño? En 1849, solo en un año, el padre Caselli se convirtió en profesor de física y en 1857 se muda a París para presentar su invento a Napoleón III, que es el mismo con el Napoleón I con 50 años de diferencia. Entre 1857 y 1861, Caselli desarrolló su pantógrafo en París bajo la guía del inventor ingeniero mecánico francés Léon Foucault. Ya ves cómo funcionan las cosas. Ahora mismo finalmente involucramos a un físico real y simplemente tenía que ser el tipo que le dio a este mundo el péndulo de Foucault. Antes de 1864 podían enviar un fax o una imagen a una distancia de 800 kilómetros. Las operaciones regulares del servicio de fax comenzaron en 1865. Caselli patentó su pantógrafo en Europa en 1861 con el número 2532 y en los Estados Unidos en 1863 con el número 37563. El pantógrafo de Caselli comenzó tan exitoso que Napoleón le otorgó la Legión de Honor. Cosa muy interesante es que Alexander Graham Bell no recibió su patente telefónico número 174.465 hasta 1876. La legislatura francesa y el Consejo de Estado autorizaron una línea permanente entre París y Marsella. En Inglaterra autorizaron una línea experimental entre Londres y Liverpool por un periodo de 4 meses. Napoleón compró el pantógrafo de Caselli como un servicio público y lo puso en marcha para la transmisión de imágenes de París a Lyon. Estuvo vigente hasta la derrota de Sedan en 1870. El zar ruso Alejandro II puso en marcha un servicio experimental entre sus palacios en San Petersburgo y Moscú entre 1861 y 1865. En el primer año de funcionamiento del pantógrafo, el sistema transmitió casi 5.000 faxes con un pico de faxes enviados a una velocidad de 110 por hora. A pesar de todo, la tecnología se desarrolló tan lentamente para hacerla totalmente confiable que cayó en el olvido. Quiero mencionar a cierto señor Amstutz de Cleveland, Ohio, con su facsímil de 1896 o su sistema telegráfico de copia. El pobre Noah Steiner Amstutz ni siquiera obtuvo su propia página de Wikipedia. Eche un vistazo a su técnica de fotograbado en color para ver si merecía una. Caselli finalmente renunció a su invento y regresó a Florencia, donde murió. Su máquina de fax estaba en uso en toda Europa occidental, incluso Rusia. Independientemente de su popularidad, cayó en el olvido y Caselli renunció a su invento. 100 años después comenzamos a usar esta tecnología nuevamente. Creo que hemos visto casos muy similares antes, ¿no? Pero no voy a forzar mi opinión sobre nadie. Creo que es una historia de una gran M y nos están mintiendo nuevamente. Muy bien, espero que has disfrutado de mi vídeo y si te ha gustado, suscríbete por favor, dame un like y comparte los enlaces de mis vídeos con tus amigos. Cuidaos mucho, muchas gracias y hasta luego.